Mi nombre es Hiparquia. Nací en el año 346 a.C., en la ciudad griega de Maronea, en el seno de una familia con buena posición social. Mi hermano Metrocles abandonó la escuela peripatética para hacerse cínico. Allí fue donde conoció al que iba a ser mi futuro marido, Crates. Mi familia nunca aceptó mi relación con Crates. Intentaba presentarme y juntarme con otros pretendientes, los cuales eran más jóvenes, más apuestos y con mejor posición social que él. Pero yo siempre me negaba a esto y me enfrenté a ellos, tomando mis propias decisiones y abrazando mi libertad. Incluso Crates también intentó que yo meditara esta decisión mostrándome su cuerpo desnudo y deforme, ya que él era cínico y veía que era una decisión precipitada, ya que yo debía dejar toda mi vida atrás. Pero bueno, yo confirmé mi decisión y quise que quería estar con él, sabía que quería estar con él. Como seguidora cínica que yo era, entendí que lo que hace bueno y virtuoso al ser humano realmente es conocer todo aquello que nos rodea, conocer la naturaleza y saber adaptarnos a ella. Por todo esto, yo nunca seguí las normas sociales, ya que pensaba que eran un artificio que nos alejaba de todo lo natural y que las cumplimos realmente por comodidad y por costumbre, de forma irracional, por supuesto. Yo no luché solo contra un convencionalismo social por el hecho de ser cínica, sino también por el hecho de ser mujer. Digo esto porque yo tuve una doble lucha. Yo luché contra una sociedad machista y luché contra una escuela, la escuela cínica, la cual despreciaba a la mujer diciendo que éramos un objeto tentador. Pero claro, esto era un poco contradictorio porque mi escuela cínica proclamaba la igualdad de género, entonces eso es un poco contradictorio. Bueno, yo viví en la calle acompañada de Crates, vestida con harapos, sin ningún tipo de pertenencias y dejándome llevar por el instinto animal. Al margen, por supuesto, de todas las costumbres, de todas las normas sociales, yo realicé todos mis actos en la calle, ayudé a los pobres, lamí sus heridas e incluso dormí con ellos cuando ellos pasaban frío. Mis dotes como oradora fueron muy reconocidos, ya que yo poseía la retórica propia de los cínicos y la persuadía con mucha ironía y con mucho humor. Mediante esto cuestioné todos los planteamientos morales de la sociedad, digamos. El historiador Diógenes Laecio, en uno de sus libros, cuenta una disputa que yo tuve con Teodoro, el ateo. Bueno, yo le planteé el siguiente sofisma, que fue básicamente que le dije que lo que no era considerado un delito para Teodoro, pues tampoco lo era para Hiparquia. Entonces, si Teodoro se golpeaba a sí mismo y no se consideraba delito, si Hiparquia golpeaba a Teodoro tampoco se iba a considerar delito. A lo que Teodoro respondió arrancándome el vestido y acusándome de haber abandonado las labores del telar, propias de las mujeres de mi época. A lo que yo le respondí diciéndole a Teodoro que en vez de dedicarme a los telares, había decidido dedicar todo este tiempo a mi propia educación, con la que era capaz de rebatir todos sus argumentos en estos momentos. Bueno, yo escribí 3 obras, las cuales, por desgracia, actualmente no están porque no han sido conservadas. Escribí hipótesis filosóficas, escribí epiqueremas y escribí cuestiones a Teodoro llamado el ateo. A mi muerte, en el año 300 a.C., los cínicos, digamos que proclamaron una fiesta anual en mi honor, llamada Bodas de Perros, quinogamia, como homenaje a mi apuesta decidida por la práctica de la filosofía, por encima de todos los problemas que yo había tenido por el hecho simplemente de mi condición por ser mujer.